¿Cómo inicia para René el poder escribir y poder hacer el libro de Ponte los tenis? Casi 30 años de mi vida trabajando en las empresas de Don Adolfo Horn, el creador de helados Bing y helados Dolphy. Sí. Primero camina, primero trota, disfrútalo. Yo creo que para mí la clave es disfrutar el proceso, disfrutar la vida, disfrutar el camino. Porque si no estás disfrutando lo que haces, no lo hagas, haz otra cosa. Yo creo que no necesitamos romper el hilo negro o descubrir el hilo negro, más bien, porque pues hay programas comprobados en otros países que te los pudieras traer y tropicalizar y hacer cosas interesantes aquí en la educación deportiva para con los niños, ¿no? Entonces, la diferencia no es lo que dures, sino la diferencia es que termines lo que inicies. Correcto. Es como si te preparas para un maratón. Mira, The Fox viene desde los años 80. Es que empecemos a ser líderes, no jefes. El jefe es el que daba órdenes. Yo creo que los nuevos métodos hacen que el jefe se convierta en un líder. Hoy creo que el estilo para que motives a tus colaboradores es ser ejemplo. El que no seamos simple y sencillamente buenos. Que busquemos ser excelentes. Bienvenidos al podcast de Activados. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es René Ibarra. Es un empresario donde tiene más de 30 años dedicándose a maratones, creando carreras, siendo conferencista nacional e internacional, creador de un libro, Ponte los tenis, y está por lanzar su nuevo libro, el de 21 hábitos. Él se convierte en un personaje llamado The Fox, el cual también lo tendremos en el podcast el día de hoy, y nos contará la historia de cómo transformó y cómo dio ese paso de la libertad financiera después de muchos años de trabajar en la empresa del señor Adolf Horn, donde dio ese paso y fue resiliente y cambió por su pasión, que es dar conferencias, sobre todo impactar en la vida de los jóvenes y adultos. Damos la bienvenida a René Ibarra. Muchas gracias y recuerden, compartan y nos vemos. Iniciamos. Mi querido René Ibarra, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí, feliz, contento y con toda la actitud para poder hacer una charla muy amena y muy edificante para todos. No, al contrario, ya antes de iniciar empezamos a platicar un poquito y le dije, no me digas, vamos a platicar en el podcast para que la gente también pueda conocer un poquito más ahora sí, de todo un personaje, pero ese lo vamos a ver al ratito. El tema de maratonista, empresario, conferencista. ¿Cómo inicia René en todo este todo ámbito, un poquito escritor, que ahorita también vamos a platicar de su libro? ¿Cómo inicia de todo un poquito, mi querido René? Pues mira, la verdad es que siempre he sido un ser muy inquieto. Mi padre y mi madre siempre nos inculcaron que nos debemos de dedicar a lo que realmente nos apasiona y siempre me fui por ese camino, ¿no? A pesar de que estuve casi 30 años de mi vida trabajando en las empresas de Don Adolfo Horn, el creador de helados Bing y helados Dolphy, Sí. pues de ahí le aprendí mucho y le aprendí mucho a la parte de relaciones públicas, a la parte de servicio y sobre todo a crear mis fundamentos como René Ibarra, ¿no? René Ibarra ha estado metido en producciones musicales, en producciones deportivas, culturales, y he hecho de todo un poco, ahora sí, ¿no? De que ya lo iremos platicando, ¿no? Pero soy un zorro camaleónico, digámoslo así. Puedo hacer multitasking y puedo como desarrollarte una exposición de arte, puedo organizarte una carrera, y puedo correr un maratón también. Fíjate, ahí al ratito que es que estaremos platicando también del libro y que vi parte del perfil, dices, todos debemos de correr por lo menos un maratón o todos debemos de correr alguna carrera pues, en nuestra vida. Sí, ¿Qué tanto va de la mano en cuestión? Porque es parte de muchos que puedan correr y tengan la fortuna de correr en alguna carrera del que sea, pues la carrera también de la vida que a veces es complicada. ¿Cómo ha ido para ti llevar tanto del deporte como de la parte empresarial? mira, yo siempre he dicho que la carrera de la vida es similar a prepararte para un maratón. En ambos casos surge un ser,
te tienes que preparar. Vienen las cuestas, vienen los caminos empedrados, pero no debes de abandonar. Quizás debas de hacer una reingeniería en el camino, pero siempre con la mentalidad de llegar a una meta, ¿no? Y está comprobado que las personas que son maratonistas, que estamos hablando del 2% de la población a nivel mundial, son personas que por su entrenamiento, por la preparación, porque están acostumbrados a trabajar sobre objetivos, son personas inclusive más productivas, tienen menos niveles de ausentismo en una empresa porque cuidan mucho su salud, y la oxigenación de su cerebro les permite ser también más creativos. Sí, fíjate que, digo, estaba yo viendo con varios amigos que les gustan las carreras, dicen, no, es que te metes a una carrera y se vuelve como adictivo porque te quieres meter a la siguiente y a la siguiente y a la Sí, siguiente. sí. Digo, no he tenido la fortuna. No, hace unos buenos años corrí una carrera de 5 kilómetros y ya creo que del último kilómetro era, yo creo que me estaba muriendo en esos 5 kilómetros. Hoy yo creo que sí los aguantaría, porque yo creo que hasta mucho más, pero la realidad es que sí te vuelves como en el efecto de adicción para decir, quiero ahora de 5, ahora de 10, ahora 21, 42. O sea, cómo va creciendo también. Pues crece mucho porque, digo, a final de cuentas, digo, yo acabo de correr mi último maratón ahora en diciembre en Valencia, España. Fui con un grupo de amigos y nuestras esposas y fue un viaje increíble. Eh, y durante el trayecto vas renegando, vas diciendo, ¿qué carajos hago aquí? Pero ya cuando llegas a la meta y ves la satisfacción, el deseo del triunfo, del éxito, dices, me voy a anotar a la siguiente, ¿no? Y yo creo que es esa adrenalina de decir, quiero más, quiero más. Y como seres humanos también debemos de actuar, ¿no? Cuando llegas a cumplir un objetivo en tu chamba, en tu proyecto, en tu negocio, debes luego de fijarte en otro, ¿no? Y decir, voy por otro, voy por este siguiente proyecto. Y así debemos de tomar la vida, ¿no? Como si corriéramos un maratón. Sí, más porque, digo, te ha tocado en cuestión de las conferencias, cómo empiezas pues a platicarles a la gente, a jóvenes, a empresarios, de todo un poquito, pero cómo cambia la perspectiva de decir, cuando das una conferencia y das el tema deportivo, muchos también dicen, sí, me gustaría meterme a una carrera o me gustaría hacer otro deporte, pero cómo le vas cambiando también este chip mental a los jóvenes y a los empresarios. Mira, sobre todo primero, como en todos lados, debes de ir de menos a más. Porque es como cuando te metes al gimnasio a inicios de año, dices, me voy a poner bien mamey este año, 2025 es mi año, duras 2 días y terminas con el cuerpo bien molido, te duele hasta la camisa, y yo creo que por eso hay que llevar este proceso de menos a más. Primero camina, primero trota, disfrútalo. Yo creo que para mí la clave es disfrutar el proceso, disfrutar la vida, disfrutar el camino. Porque si no estás disfrutando lo que haces, realmente sí te digo, no lo hagas, haz otra cosa, ¿no? Entonces empieza a enamorarte, primero desde 100 metros, 500 metros, tu primer kilómetro. Si solamente aguantas 100 pasos corriendo, los demás hazlos trotando, los demás hazlos caminando, pero no abandones. Yo creo que esa es la parte en que te puedes ir enamorando de correr, de la activación física, pero también otra parte importante es rodéate de personas también que te motiven, que te inspiren y que te jalen a salir a entrenar, ¿no? O sea, yo creo que la clave del ser humano es tomar el control remoto de nuestra propia vida y dejar el control remoto de la De la televisión televisión y de a un todo lo lado, demás, ¿no? pues a fin O de sea, a final cuentas. de cuentas es levántate y hazlo. Punto. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el trayecto de René desde joven, adolescente, cómo pasó parte de entre niñez, adolescente y adulto para llegar hoy quién es René. Mira, como bien te decía hace rato, siempre fui un chavo muy inquieto. Soy el menor de 6 hermanos, todos mis hermanos muy productivos y dedicados a cosas diferentes, ¿no? Hay un ingeniero, hay un dentista, hay un abogado, y tengo otro hermano músico y una comunicóloga, que es mi hermana, ¿no? Entonces, cuando llegó mi etapa de la adolescencia, yo ya no tuve a mi padre, porque mi padre falleció cuando yo tenía 14 años, ¿no?
y empecé a emprender un camino en solitario de la mano de mi madre, pero como referencia de mis hermanos, sobre todo Arturo, que es el músico que él dijo, yo me dedico a lo que me gusta y lo voy a hacer de esa manera, ¿no? En ese entonces, la mentalidad familiar era, terminas una carrera y si tú quieres ser pintor, si tú quieres ser actor o si tú quieres ser Que músico, sea. ya va a ser después, pero a mí me terminas una carrera, ¿no? Y como tal, terminé la carrera de comunicación en aquellos entonces, ingresé a trabajar en las empresas de don Adolfo Horn y fue cuando entendí también cuál era la razón de ser de René. Yo decía, yo no quiero estar sentado las 8 horas del día en un escritorio, sino quiero empezar a producir. Y en esos momentos don Adolfo me invitó a desarrollar un proyecto para jóvenes que se llamaba DESEM, del Desarrollo Empresarial Mexicano. Era para impulsar a los jóvenes a que emprendieran proyectos, ¿no? Si bien don Adolfo nos decía mucho que la educación en México no estaba diseñada para forjar o formar empresarios, él decía que con esta parte de DESEM iba a ponerle Ese granito ahí. ese granito a los chavos para que también buscaran emprender, ¿no? Porque la educación estaba muy enfocada a que sales de la universidad, buscas Trabajo, algo seguro. Sí, pronto, ¿no? claro. Sí, sí, Y sí. ahí es donde yo empecé a ser inquieto, ¿no? Y fue donde empecé a involucrarme en correr. Yo jugaba fútbol, pero en un partido de fútbol jugaba en la Liga de Egresados de la Autónoma. Se armó una bronca campal. Iba mi hija pequeñita y le causó mucho impacto la bronca. A la siguiente semana dije, pues no la llevo yo, pero al abrir yo la puerta se agarró mis piernas y me dijo, papá, no quiero que te maten, no quiero que te golpeen. Y fue donde dije, pues tengo que buscar algo que le dé paz a ella. Y fue cuando empecé a correr. Empecé a correr, sinceramente, por quedar bien con mi jefe de trabajo, porque mi jefe ahí en la compañía de don Adolfo era corredor. Y empecé a correr, pero también empecé a meterme en la organización de la carrera anual que organizaba la compañía. Y ahí es donde dije yo, esto es lo que quiero, organizar, producir, crear. Siempre he creído firmemente eh, que todos estamos diseñados con un propósito, ¿no? Y desde la parte espiritual, ¿no? Dios nos hizo a cada uno de nosotros para que tuviéramos un propósito en la vida. Y ya ahí fue cuando me quedó claro cuál era mi propósito, ¿no? Empezar a crear, empezar a inspirar, a influenciar, a motivar, a sacar a la gente adelante, ¿no? Yo me acuerdo cuando organizaba la carrera anual de la compañía, llegaba la gente y me decía, gracias a ti corro. Yo le dije, yo ni te conozco. Yo decía, una señora que me agarraba hasta los cachetes, me decía, yo gracias a ti corro. No, pues a ver, señora, pues dígame por qué gracias a mí. Es que todo lo que haces, todo lo que creas, inspira. Y fue donde dije, wow, estoy en el ojo del huracán y estoy de manera muy visual para las personas. Entonces fue cuando dije, pues tengo que hacer algo, ¿no? Fíjate cómo ahí empiezas a analizar en el tema de impactar. A fin de cuentas, yo siempre le digo a la gente que el impactar no quiere decir que a veces ganes ni millones, ni que seas el empresario del año, sino simplemente impactar con una palabra, con una acción, con algo que pueda cambiar la vida también de alguien más. Correcto. Entonces, ¿cómo empiezas a hacer ese cambio? Pero también, financieramente, estamos hablando que se vuelve un negocio Se vuelve un negocio. y se vuelve, a fin de cuentas, te vuelves una empresa donde pues, el día de mañana, que es hoy, das conferencias, creas carreras, creas producciones, te produces a ti mismo. O sea, realmente, ¿cómo te da la vuelta a la vida para salirte de donde estabas y hacer un nuevo core business, un nuevo negocio? Definitivamente, ¿no? Digo, esa Y que te inquietud. guste. Y que te guste, definitivamente. Esa inquietud, digo, mis últimos años como colaborador de las empresas de don Adolfo, que ya había fallecido en aquellos entonces, yo todavía duré en la compañía hasta el 2015, eh, pero fue muy chistoso, ¿no? Porque yo era el director de esa carrera anual y, y me hablaban de diferentes lugares y me decían, oye, quiero que me ayudes a hacer mi evento, oye, quiero que me ayudes a hacer mi carrera.
Yo decía, no, pues estoy todavía aquí chambeando, ¿no? Entonces un día me hablaron del consulado americano, eh, porque estábamos muy ligados por don Adolfo Horn y la American Chamber y todo eso. Y yo dije, mira, les voy a ayudar. Y si esto sale bien, porque yo decía, los gringos son cuadrados, o sea, necesitan todo. Y si sale bien la carrera del consulado, pues es como el siguiente paso a seguir para independizarme y crear un negocio, ¿no? Ya llegaron las primeras reuniones con la gente del consulado americano. Al consulado nomás entraba yo con una hojita porque ni siquiera con una pluma me podía ingresar a sus oficinas. Todos los archivos los tenía que mandar por correo porque pasaban por un protocolo de seguridad. La comunicación también. Sí, todo Y, por y- correo. y salió un éxito, ¿no? La verdad es que fue donde dije, pues bueno, creo que llegó el momento de emprender ya en solitario, mi propia empresa, mi propio negocio, y fue ahí donde empecé a producir, ¿no? Y la vida me ha dado la bendición de hacer eventos para marcas transnacionales, tanto deportivos, culturales, como conferencias, ¿no? El haber yo estado dando una conferencia en la industria del running a nivel Latinoamérica, como el primer jalisciense, dije, wow, esto significa que no vamos mal. Y creo que esos primeros pasos, esos primeros eventos y esa primera experiencia me sirvió muchísimo para hoy estar produciendo alrededor de 35 eventos en el año. Fíjate, pero ahorita dices, en el 2015 hago todo ese movimiento para independizarme. Ujú. ¿Cuánto tiempo también pasa para que te independices? Yo le digo a la gente, pues a veces puede pasar toda una vida y te independizas. Nunca es tarde para independizarte, nunca es tarde para dar el siguiente paso, pero encuentras tu pasión para hacer lo que te gusta y de ahí vivir. Claro, a final de cuentas yo creo que te tienes que dedicar a lo que puedas dedicarle tiempo 24 horas y no cansarte, no aburrirte o no decir estoy enfadado, ¿no? Así me pasó a mí, ¿no? Desde aquellos entonces me quedó muy claro que debo hacer lo que me gusta y, y sobre todo también con la finalidad de aportar mi granito de arena. Esa parte la ven muy pocos, ¿no? Porque México somos un país obeso. Somos líderes en obesidad en niños y Sí. en adultos. Y si nosotros no ponemos nuestro granito de arena por buscar inspirar, motivar a alguien más para que se active, pues a la vuelta de 10 años vamos a ver en los diarios, México tiene un caos en obesidad. Y si tú sacas cuentas, lo que representa en seguridad social este problema, eh, pues es muy fuerte. No, y más porque a veces, digo, vemos, y lo comparo yo también con Estados Unidos a veces, sino pues que es el país vecino, donde también en Estados Unidos hay un tema de obesidad muy, muy grande, pero las escuelas sí se enfocan en hacer mucho deporte, mucho deporte. Correcto. Y en México, si no es el fútbol, que aunque amo el fútbol, si no es el fútbol, no hay mucho apoyo No para hay los mucho demás apoyo. deportes. Entonces, si no hay mucho apoyo en los demás deportes y las escuelas que hoy en día ya están quitando la comida chatarra de todas las escuelas, que digo, ya es como una palomita, pero si desde casa no se inculca también en que hagan ejercicio, deporte, y no quiere decir que se hagan de alto rendimiento, sino que simplemente que se muevan, que caminen, que Claro. corran, ¿cómo vamos a bajar la obesidad? A ver, la clase de educación física. En las primarias las tienen una vez, 2 veces por semana. Sí, sí, sí. Debe ser una materia de todos los días. Media hora todos los días de activación física. Es correcto. ¿Cómo quieres que un chavito no esté gordito si nomás una vez a la semana le estás dando una clase de activación física? Y a veces, digo, y es una realidad también, llega el maestro de educación física, pónganse a correr alrededor del patio. Totalmente en eso. O sea, O sea, estoy ahí el 100% concuerdo porque no es posible que la educación en México, digo, hemos avanzado en miles de cosas y la Ujú. educación todavía sigamos también muy estancados. Y no solamente en la parte educativa mental, sino en la parte física, que es la que debemos de Parte mejorar. física. Y no nos damos cuenta que el ejercicio físico, digo, tú que practicaste fútbol y todo eso, te genera endorfinas,
Sí, dopamina, todas las citocinas y la mente te despeja, puedes estar más tranquilo, Ah, menos enojado, que más vivíamos un México descansado. más sano. Totalmente. Sí, y el problema y el gasto, fíjate, yo siento que si todo ese gasto por medicación que tenemos por problemas causados por la obesidad, llámese cardíacos, diabetes, etcétera, etcétera, y invirtiéramos un 15% en tratar de prevenir, nos iría mejor. Es Pero correcto. hoy se avientan la bolita, la seguridad social, la salud del Todos. deporte y todo. Y Nadie fíjate quiere agarrarlo. que la educación, que ahorita vamos a hablar también del libro, pero la educación en el punto importante para mí es que luego la educación le deja mucho, que yo también digo ahí decir, si el gobierno no me ayuda, no lo voy a hacer, o si voy a hacer un trabajo que me dé alguien el trabajo para mi seguridad social y para... Si empezamos desde casa con una buena educación, Correcto. con una buena salud, Sí. no le cargas tampoco la mano al gobierno, porque digo, el gobierno no va a venir a tocarte la puerta para que vayas a correr. No, Viene desde parte desde casa para decir, vente, actívate, haz ejercicio y genera más mira, activación física. yo creo que para hacer que las cosas cambien, hay que empezar por uno mismo. Es Ah, correcto. así de simple. O sea, yo quiero tener mejor salud, ok. Yo sé qué es lo que tengo que hacer para tener una mejor salud. Alimentación, ejercicio. Vuelvo a lo mismo. O sea, es determinante el rodearte también de gente que esté a tu lado, que busque también inspirarte a salir a correr, ¿no? En el caso de los niños, pues haz programas más atractivos para que se involucren en el ejercicio, ¿no? O sea, Y en la alimentación sana, porque digo, todos los niños, no conozco ninguno que diga, yo quiero comer puras verduras el día de hoy, pero porque es una educación, obviamente desde chiquitos irle dando o prepararlos para que se haga divertido comer verduras también en claro, una buena posición. Digo, antes, pues, las comidas antes eran mucho menos procesadas que hoy, porque somos sí. mucha gente en el mundo, entonces debe haber mucho procedimiento para que haya abasto en todo el mundo. Claro, fíjate que en algún momento en mi vida me tocó ver una conferencia del creador del programa de niños Lazy Town, que era un cuate acá súper mamey, y él decía que en su país empezaron a crear esas actividades deportivas para niños, pero también tu boleto de entrada era una manzana, era una pera, era una naranja, para que pudieras Sí, probar probar. y alimentarte sanamente, ¿no? Yo creo que no necesitamos romper el hilo negro o descubrir el hilo negro, más bien, porque pues hay programas comprobados en otros países que te los pudieras traer y tropicalizar y hacer cosas interesantes aquí en la educación deportiva para con los niños, ¿no? Sí. Antes de iniciar me regaló un libro que se llama Ponte los tenis. Sí. ¿Cómo inicia para René el poder escribir y poder hacer el libro de Ponte los tenis? Mira, te voy a ser honesto. Algún día mi padre me dijo, en la vida hay que Ah, sembrar un árbol, es correcto. hay que tener un hijo y hay que Que escribir escribir un un libro. libro. Árboles ya había sembrado muchísimo, ¿no? Sí, vivía enfrente de la casa donde vivíamos, habíamos sembrado árboles. Tener un hijo tengo dos, muy sanitos, gracias a Dios. Y me faltaba lo del libro. Y yo en esos momentos dije, pues yo no soy escritor, yo no, pero tenía ese impulso, esas ganas que en el corazón cada rato me pulsaba, haz un libro, haz un libro. Y dije, va. Me rodeé de gente experta, un buen fotógrafo, un buen diseñador, alguien que acomodara y editara muy bien mis letras. Y dije, hagámoslo. Y de ahí salió Ponte los tenis. Mi vida siempre ha sido construida en frases, ¿no? Y en la contraportada viene una frase mía que me encanta, donde pues es como un reto para las personas, ¿no? Dice que si algunas personas... No hubiera colgado los tenis si en algún momento de su vida se los hubieran puesto. Así es. Esto habla de que, digo, popularmente dice, ya colgó los tenis cuando alguien murió, Es ¿no? correcto. Yo digo, algunas personas no hubieran colgado los tenis o no hubieran muerto si en algún momento de su vida se los hubieran puesto, ¿no? Y a eso se refiere, ¿no? Empezar a educar, empezar a formar para que la gente tenga los tenis puestos desde la infancia hasta
hasta que cuelgue los tenis. Es correcto. Fíjate que ponte los tenis, hace unas semanas, tuve la fortuna de ir a Miami a entrevistar a unos buenos amigos que son el top del fitness, a mi querido Rodrigo Arduño y Rodrigo de Obando, que les mando un saludo, que sí ven el podcast. Pero ellos realmente con su frase igual, por eso se me quedó cuando vi en el perfil que nos habían mandado ahí todo tu equipo, que decía ponte los tenis. Rodrigo dice mucho póngase los tenis para hacer ejercicio. Sí. Y en uno de los ejercicios o en una de las pláticas que hacía, decía, hay un porcentaje muy alto de obesidad o de personas que no hacen ejercicio, que su vida obviamente se les recortan mucho más, o que lamentablemente que pasamos un COVID, pues ahí quedaron por no haber hecho ese ejercicio, ¿no? Sí. Mi padre, tengo a mi papá todavía, afortunadamente, ahí a mi ídolo, pero él tuvo cáncer de leucemia y el doctor le dijo que por ser una persona altamente ejercitada, mi papá todavía hasta los 50 y tantos seguía haciendo ejercicio, portereando, que fue portero mi papá, pero gracias al ejercicio le ayudó para solventar el cáncer que tenía de leucemia. Entonces, creo que sí hay un porcentaje, porque luego también no falla el que dice, mi tía duró hasta los 90 y nunca se movió Y fumando. fumando. Bueno, sí, pues ahí sí, la realidad es que si todo mundo dijera, o sea, nos pasara así, pues hay un porcentaje obviamente de los que no hacen nada o fuman o toman y pues no les pasó nada y murieron hasta muy grandes. Pero hay estadísticas donde sí te dice que las personas que hacen ejercicio, pues bueno, tienen una tendencia de vivir más o Claro, por lo menos enfermarse menos y gastar menos en el médico. correcto. Fíjate, tú bien lo has dicho, ¿no? Digo, ahora sí que como seres humanos hay maderas buenas y hay maderas malas, ¿no? Y hay maderas más sensibles y a veces no te explicas que alguien que se cuida de repente, o la famosa muerte súbita en el fútbol y dices, pues caray, ¿qué pasó ahí, no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que mientras más cuidemos nuestro cuerpo, más probabilidades tenemos de seguir adelante, pero con calidad de vida también, ¿sí me explico? Porque yo he visto personas que sí me llegan a los 90, 90 y tantos años, pero a veces ya no traen calidad de vida, Claro. ¿no? Y yo creo que la vida está diseñada para disfrutarse, para ser feliz y, y no solamente para pasarla día con día, ¿no? Y mientras más nos cuidemos, porque somos el templo del espíritu, Es es correcto. el cuerpo, ¿no? Mientras más nos cuidemos, creo que más probabilidades tenemos de llegar a tener una vida madura, activa, ¿no? Yo tengo 57 años y la verdad le doy gracias a Dios que a mis 57 años sigo pensando en correr maratones, sigo pensando en irme al Nevado de Colima o a escalarlo y sigo pensando en hacer activación física, ¿no? Y a pesar de que no soy el más fit, lo hago por salud, ¿no? O que no soy el más rápido, ¿no? O sea, voy a terminar un maratón, voy a disfrutarlo. Digo, yo no soy un keniata o un corredor elite para, para llegar en 2 horas, ¿no? Pero sí a las 4:30, 5 horas y media, lo disfruto plenamente y eso me da salud. Y eso me da un ejemplo para con mis hijos, para que digan, mira, mi papá todavía a los 57 años, allá anda el viejito. Fíjate que eso como que comentas es muy bueno porque luego, el hacer ejercicio, luego todo el mundo se enfoca a decir, es que me quiero poner así bien mamey o fit o muy rayado, que digo, a veces uno puede tener metas y lo puede lograr, pero hay veces que uno hace ejercicio también, no tanto por el punto medular de decir, me voy a poner muy, muy, muy mamey, sino simplemente el ejercicio que me da para estar saludable. Correcto. El maratón lo voy a correr en vez de 2 horas y cacho, como los kenianos o los africanos que pues, son expertos, que también mexicanos han corrido maratones y han sido campeones olímpicos, pero en el punto donde ellos se dedican 101% y viven de eso, a personas que corren maratones y lo hacen en 4 o 5 horas, pero empiezan y terminan lo que están haciendo. Entonces, la diferencia no es lo que dures, sino la diferencia es que termines lo que inicies. Correcto. Y como te decía al inicio, la vida es como si te preparas para un maratón. Hay subidas, hay bajadas, hay caminos empedrados, pero nunca debes de perder la perspectiva de llegar a la meta, en ambos casos.
Y en el caso de una carrera llegas a la meta y es una satisfacción enorme, aunque llegues a las 6 horas. Y en el caso de la vida es igual. Aunque digas, yo no estudié de joven, métete a estudiar a los 40, 45 años y a lo mejor terminaste tu carrera profesional a esa edad, pero ya llegaste a esa meta Así es. y después ponte otra meta. Yo a mí me enorgullece ver, ahora que tuve el honor de conocer tu oficina, No, no, al contrario. todos tus títulos y el aprendizaje es continuo, ¿no? La realidad es que, digo, nunca dejas de aprender, siempre aprendes. De hecho, para mí el podcast, más que a veces de decir que salgas o que estés ahí en una pantalla o en el celular, es porque para mí cada maestría es, o un aprendizaje es cada invitado que viene y te da un tip, te da un consejo, algo, siempre te llevas del invitado. Correcto. Que Y- para mí siempre es el aprender de los que yo tengo de aquí de gusto. No, y tienes que aprender también en la vida, digo, tú tienes la fortuna de tener un podcast y te enriqueces de gente interesante, pero también pasa en tu vida diaria, ¿no? Pero también tienes que tomar decisiones, es decir, tomo lo bueno y desecho lo malo, ¿no? Es correcto. Porque luego hay gente tóxica también y hay gente que no te aporta y dices, pues no, a ver, sí quiero esto y esto no lo quiero en mi vida, ¿no? Porque me roba la paz, porque no me trae valor, y sino al contrario, ¿no? Yo creo que a eso me refería yo cuando te digo, rodéate de gente fregona, eh, busca ser el cuarto, quinto emprendedor de tus amigos que son Es correcto. emprendedores. Sí, lo decía hace poquito donde, digo, si tú en tu círculo de amigos, tú eres el que más enseñas a tu bolita, pues ya deja la bolita y sigue al siguiente escalón de buscar a otros amigos donde aprendas también, ¿no? Correcto. Digo, siempre aprendes de todos los amigos o círculos, pero ya cuando realmente cierras círculos o cierras, pues ahora sí que ciclos, Ujú. pues evoluciona para otro tipo de amistades, para ver dónde puedes aprender o seguir aprendiendo más, o que el mismo círculo de amigos se ponga para aprender entre todos, otra cosa. Y ojo, digo, en la vida puedes tener fracasos, Siempre. y puedes tener derrotas y puedes tener errores, pero yo creo que aquí lo importante es levantarte. Vuelvo a lo mismo de la carrera de la vida. Te puedes caer cuando vas en un maratón y de ti Muchas veces. depende si te quedas ahí abajo o si sigues, te levantas y vas a la meta. Sí, más porque digo, los fracasos los tomo como aprendizajes, pero creo que el caernos, pues nos podemos caer Todo. todos los días, muchas veces. ¿Sí? Es cómo te levantas de esa caída. Porque pues dice uno, bueno, cometí este error, tal vez ya no lo voy a cometer. Y tal vez lo vuelves a cometer, pero al cometerlo ya sabes también cómo empezar a salir de ese error o cómo Correcto. empezarle a dar una pequeña vuelta o cómo tomar ese tropiezo que tuviste y decir, pues sí, sí lo tomé, pero ahora lo vamos por este lado para ver si por este lado es el camino correcto. ¿Sí? Y siempre con un aprendizaje continuo, como dices, ¿no? Digo, he tenido la fortuna de poder estar muy ligado a don Adolfo Horn, como te decía, en la parte de los rotarios a Frank Devlin, que fue el presidente mundial de Rotary International y fundador de Ópticas Devlin, y toda esa gente que yo los considero mis zorros plateados, aportaron gran conocimiento a mi vida, ¿no? Y creo que eh, hoy en día lo que me toca hacer es compartir ese conocimiento. Parte de ahí, antes de que nos vayamos a la pausa con nuestros socios comerciales, es cómo inicia para René, que ahorita regresando van a tener una sorpresa, cómo inicia el cambio con la otra cara de René, con la otra perspectiva que ahorita nos va a explicar, pero cómo inicia con esas conferencias. Mira, siempre me ha gustado compartir conocimiento, ¿no? Siempre he sido de la idea de, de que si yo tengo algo y lo comparto, me voy a enriquecer yo más porque le voy a dejar ya a alguien una enseñanza que le va a servir a su vida. Don Adolfo Horn eso nos decía siempre, ¿no? O sea, eh, era muy curioso ver la oficina de don Adolfo Horn, que entraba el candidato de un partido por un lado, luego el del otro, y siempre pidiendo consejo, ¿no? Y yo aprendí mucho a eso de él. Eh, Creo que toda esa experiencia, ese conocimiento, esas enseñanzas o esos años de estudios que hemos tenido algunos, pues no se deben de quedar ahí enfrascados, ¿no? Es como para difundirse, ¿no?
Y en esta etapa ya de mi vida, eh, eso es lo que yo pretendo, compartir ese conocimiento, más cuando las barreras generacionales quizás te pongan trabas, ¿no? Más cuando en las empresas mismas te digan, ya un ser de 45, 50 años, ya no lo quiero o no se acomoda en el perfil de la empresa. Claro. Yo creo que es cuando más esas gentes de experiencia deben de empezar a compartir para que esas nuevas generaciones no se tropiecen a cada rato o no caigan muchas veces en el camino rumbo a la carrera de su vida. Me parece bien. Con eso vamos a hacer la primera pausa con nuestros socios comerciales y regresamos con una pequeña y muy buena sorpresa. Vámonos. Venga. Regresamos y como les dije que tenemos una sorpresa, pues René se fue y hoy llega The Fox. The Fox, aquí andamos. Encantado, Nacho, de estar aquí contigo y darle continuidad a la entrevista de René, que fue un buen tipo, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí. Cuéntanos un poquito cómo nace The Fox, cómo crea esta nueva versión. Mira, The Fox viene desde los años 80. Te voy a decir dónde nace el personaje. Había una canción de un grupo que tenía José Force, Arturo Ibarra, en aquellos entonces, que se llamaba Mask. Eran los pininos y los primeros intentos musicales de ellos, que son ya ahorita unas leyendas de la música en nuestro país. Y tenían una canción de Fox que hablaba de la historia del Principito, donde el zorro le dice al Principito, lo esencial no se ve con los ojos, solo se ve con el corazón. Y como el proyecto musical se llamaba Mask, usaban esta máscara de zorro. Y el logotipo en aquel entonces lo diseñó José Force, que hoy es el pintor y escultor y músico que adoramos los tapatíos, creador de la obra Árbol Adentro, que está ahí afuera de Presidencia Municipal. Y ahí fue como el primer paso de The Fox. El primer zorro plateado que recuerdo fue mi padre, porque tenía el pelo blanco. Y él en aquellos entonces era el director comercial de Televisa. Y siempre era el zorro, y el zorro, y el zorro. Y ese zorro fue el que empezó a sembrar la semillita para esa canción y para este personaje. Porque en la vida yo he tenido muchos zorros plateados, pero considero a 3 muy relevantes. Creo que todos, como seres humanos, tenemos ejemplos, y algunos ejemplos son esos mentores, esos gurús, que bien pueden ser alguien cercano, alguien con el que hayas tomado alguna conferencia o también puedas haber trabajado con él, o también esos grandes gurús del emprendurismo y de los negocios que los ves a través de los libros y de las redes sociales, ¿no? Para mí tengo 3 grandes zorros plateados. El primero, mi padre, que me enseñó a tener valores, que me enseñó a ser una persona íntegra y sobre todo a dedicarme a lo que más me gusta. Eso es clave. El segundo, don Adolfo Horn, que para mí fue un gran ejemplo de relaciones públicas, pero sobre todo de actitud de servicio. Y el tercero, y el que me encanta y que es de esos gurús que los ves en las redes sociales, Richard Branson, el creador de las empresas de Virgin. Y me encanta la forma tan divertida, tan fuera de lo normal que tiene para hacer negocios. Sí, es increíble. Y eso es The Fox, un personaje que con toda esa experiencia que ha tenido a lo largo de tantos años, ahora él busca compartir, pero de forma astuta, de forma inteligente, de forma creativa, de forma disruptiva. Ese es The Fox. Cuando tienes en la mente el crear el personaje de Fox y lo comentas también, aquí que está con su señora, que la mandamos a saludar, ¿qué es lo primero que
que te pueden decir en casa? Porque a veces luego uno tiene ideas, y te digo porque yo también he tenido miles de ideas y luego en la casa, no, ¡Qué vergüenza! Dice mi hija, dice, cada vez que posteo algo, papá, ya, ya, ya. Digo, no, hija, a ver, creo que llegué en esa etapa de mi vida donde busco compartir conocimiento, pero muy a mi estilo, diferente, disruptivo, quizás loco. Por eso yo también creo que soy un zorro camaleónico, ¿no? Porque cambio constantemente y busco proyectos constantes y me gusta involucrarme con las nuevas generaciones y me gusta compartir conocimiento y me gusta que la gente sea audaz e inteligente por la vida, como un zorro. A eso me refiero. En la vida hemos visto muchos personajes como ejemplo, como leones, como tigres, como tiburones, pero ellos están en los circos y en el estanque. Yo estoy aquí en la realidad buscando el que la persona que venda chicles en la calle busca ser el mejor vendedor de chicles. Que la persona que busca emprender un negocio desde muy chiquito que sea, pues lo apoyemos y le demos ese conocimiento para que así sea, ¿no? Yo creo que en un mundo tan cambiante, tan rápido, que estamos teniendo, nos estamos olvidando de los fundamentos, de las bases, del regresar a lo básico. Y yo creo que The Fox, a través de esos hábitos, quiere decir, haz un alto, espérate, vas muy deprisa, pero recuerda que las reglas del juego es a través de hábitos de vida. Hoy en redes sociales hay miles de gentes o de personas, perdón, que inspiran, motivan y te dicen que si lo puedes pensar, lo puedes hacer y, y creo que ya hay demasiada información en ese aspecto. Pero también la realidad es que más del 60% de los emprendimientos en México, a la vuelta de 2 años, truenan. Y eso es por una falta de seguimiento, es por falta de darle a lo mejor un plan de negocios a las cosas, de continuidad. Y sin embargo se quedaron solamente con la parte de motivación. Y nadie les dijo que también hay que formarle y aprender capacitarte todo. Y pegarle, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que realmente estoy platicando con The Fox, yo realmente pues hago no el personaje como tal, pero sí el nombre lo cambio como Nachito Conecta, Ajá. porque empiezas a conectar con los invitados o con la gente, ¿no? Tal cual. Pero es la manera disruptiva, como tú dices, de darle un giro, porque pues, yo antes me vestía de lunes a viernes de traje y me iba con los clientes o medio formal y hoy en día te vuelves más atrevido, haces más cosas de las cosas que te gustan y que Sí, realmente te apasionan. correcto. Pero no solamente les digo a la gente que si te apasiona, pues está bien, crea un buen proyecto, pero dale continuidad, capacítate, conoce tus números. Si vas a hacer un emprendimiento, conoce por lo menos tus estados financieros, tus utilidades, tus gastos. No sangres tu negocio desde un inicio. No, no, no. Eso creo que es parte de lo principal en cualquier tipo de negocio. Y son parte de esos hábitos que te digo, que hay que hacer un stop en la vida y decir, quiero regresar a lo básico. Y yo lo que comparto en estas conferencias que estoy iniciando en este 2025 son 21 hábitos astutos de éxito, que va acompañado de una charla muy visual, con música, con mucho video, ¿verdad? Pero también con el lanzamiento de un libro próximamente de esos 21 hábitos astutos. Y hablo de hábitos desde hábitos divinos, o sea, desde hábitos que dices, esto no lo debo de perder. Y no te estoy hablando de religión. Claro. Te hablo de hábitos que le permitan a las personas ser su mejor versión de ellos cada día. Así de simple. En la parte de conferencias, ¿qué tan fuerte o impactante te ha tocado estar con un grupo ya sea de jóvenes o de adultos? Mira, son públicos muy diferentes, ¿no? Los jóvenes se enganchan más
por el personaje, Claro. lo ven divertido. Creo que a través de un personaje también se sienten como con más rapport, porque dicen, pues, creo que es diferente como yo quiero ser diferente, ¿no? Eh, Ese es el resultado que me ha traído con jóvenes. Con adultos, a la primera impresión quizás sea una resistencia, ¿no? Ujú. Porque te dicen también, te vato, Sí, te va a ver qué va a hacer, o qué va a decir y o sea, o sí. sangrón, o se van a otro tipo de palabras. Pero ya cuando empiezan a ver que esos hábitos, costumbres, les sirven para ser mejores cada día, ya dicen, oye, qué buen rollo trae. Porque quizás si hubiera llegado un cuate con su saquito, bien peinadito, pues ni lo hubiera pelado desde el principio. Pero llegó un cuate a dar una conferencia que desde que llegó me pusieron una rola de él, un video. Desde que llegó se puso una máscara y viene disfrazado. Jaló mi atención. Entonces, creo que lo han tomado a bien. Ahora que estoy en el proceso de lo del libro, desde la misma editorial, decían, híjoles, o sea, suena tremendo. Y no es canción de Magneto, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, eh, eh, me estoy divirtiendo. Esa es la parte importante. Como te decía, llegó el momento en mi vida que quiero compartir ese conocimiento, esos hábitos astutos, te digo que va desde lo divino hasta las grandes enseñanzas que me han dejado todos esos gurús. Soy fanático de Tom Peters, de Guy Kawasaki, o sea, de Richard Branson, de todo ese tipo de personalidades que digo, wow, y que las nuevas generaciones a lo mejor eh, porque ya no quieren leer un libro tan robusto o tan técnico, dicen, pues no me he enganchado, ¿no? Entonces yo busco que con mis conferencias, con el libro, que es un libro de fácil lectura y con ejemplos muy padres, dices, pues así sí se van a enganchar, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De 21 hábitos astutos. Y te voy a compartir algunos de los hábitos, No, no, si claro. tú lo permites, ¿no? Antes de que me nos compartas es, para llegar a esos hábitos o para llegar a donde has llegado también, has tenido que leer libros o has tenido que empezar a aprendizajes en el camino. Ujú. 3 libros que te puedas acordar, que puedas dar esos tips, aparte de los No soy Peña Nieto, pero No, no. el primero es la Biblia. Sinceramente, en mi parte formativa, yo además de ser comunicólogo, mercadólogo, soy teólogo. Y, y esa enseñanza de la teología me enseñó a ver que los fundamentos eh, que da la Biblia son unos fundamentos muy robustos, ¿no? A veces decimos, quiero leer la Biblia de inicio a fin, y, y a veces nos equivocamos en que la Biblia se lee de Génesis a Apocalipsis, sino que también hay una estrategia para leer bien la Biblia, ¿no? Hay que empezar por San Juan, entender primeramente la vida de Jesús, y es como en la Guerra de las Galaxias. Estás en la película 3, pero te regresan a la 1. y así, Y así te vas dando Sí, sí, cuenta sí. de un mensaje tan poderoso que tienen todas esas enseñanzas. En la Biblia he encontrado letras de canciones, en el Cantar de los Cantares, poesía, este, como grandes enseñanzas, ¿no? Eh, Otro de los grandes libros, digo, que tengo yo en mi ser, pues lógicamente es El Principito, ¿no? Que fue el primer libro que tuve como niños. Ese libro me lo regaló mi padre, acompañado de otro libro que era Corazón, el diario de un niño. Y fueron como mis primeros intentos en la lectura, ¿no? El tercer libro, hay un personaje poderosísimo que se llama Simon Sinek, el creador del famoso Círculo Dorado. No sé si has podido ver Sí, sí. su charla en TED. Tiene un libro de El porqué del Círculo Dorado, ¿no? Ese libro me enganchó, me atrapó. Cada vez que lo leo
o hasta lo he escuchado cuando voy manejando, me deja grandes enseñanzas, ¿no? Y te habla de el por qué algunas personas o algunas marcas inspiran y algunas marcas Mm, no, no no inspiran, ¿no? impactan. Ajá. Y poder ver cómo impacta de algo hasta con pocas palabras, 3 palabras Sí. fuertes al no impactar. ¿Por qué Apple es tan exitoso? Ahí viene la clave. Sí, ¿Por qué como en política, Martin Luther King llegó con un mensaje tan poderoso también ahí que le llegó a las multitudes, ¿no? Entonces, para mí esos 3 libros son los que digo, wow. Bueno, y si ya me voy, pues bueno, con Tom Peters, otro bueno también, ponte los tenis. Ponte los tenis, muy bueno. Y próximamente el de los 21 hábitos, Sí. que nos puedas compartir. Se llama Código Z, Eso, que vienen los códigos del zorro ahí. es correcto. Ahí, que nos puedas compartir uno de pocos o algunos de los 21 hábitos Mira, que te han ayudado y que inspiran también a las pues, nuevas generaciones y también a nosotros, porque ya no somos tan nuevos nosotros, pero también nos inspiran a fin de cuentas a hacer cambios mentales, emocionales Ujú. y financieros del... Claro, fíjate que estos hábitos, como bien te decía, eh, son muchos fundamentados en hábitos divinos, ¿no? Y yo te hablo de estos hábitos no para que seas o hagas un negocio, sino para que seas una mejor persona, ¿no? Y uno de los hábitos que yo recomiendo sobre todo a los empresarios, a los jefes de algún área o departamento, es que empecemos a ser líderes, no jefes. La forma de dirigir a un equipo de trabajo en la antigüedad, pues era a través de muy parecido como si fuera un policía, ¿no? El jefe es el que daba órdenes, el jefe es el que te decía, a ver tú, estás sentado sin hacer nada, haz algo, tienes que venir de 8:30 a 6:30. Se sentían vigilados las personas, ¿no? Yo creo que los nuevos métodos hacen que el jefe se convierta en un líder, ¿no? Y ese líder debe ser alguien que sea parte del éxito de las personas. Antes el jefe se llevaba todo el reconocimiento del área y su equipo de trabajo quedaba ahí a un lado. Hoy creo que el estilo para que motives a tus colaboradores es ser ejemplo, subirte al barco junto con ellos. Si no tienes la posibilidad de coacharles bien, hay que capacitarles, hay que darles las herramientas de trabajo para que ellos luzcan. Y al lucir ellos, vas a lucir tú, ¿no? Entonces, uno de esos hábitos es precisamente en que debemos de enfocarnos a ser más líderes y menos jefes. Ya no queremos recibir órdenes. Ya los nuevos métodos en las empresas es trabajar por proyectos, trabajar eh, por objetivos, por metas, y no solamente por un horario, ¿no? Claro. La gente que trabaja por un horario difícilmente se va a poder comprometer en una empresa, porque si estoy aquí de 8:30 a 5:30, pero cuando la gente le dices, tenemos este proyecto, tenemos, no tienes, Sí, claro. porque soy parte y soy tu líder. Y cuando le dices, ¿qué necesitas para poder desarrollar muy bien este proyecto? Oye, pues necesito este equipo, necesito capacitarme porque tampoco no sé hacer esto. Ya te conviertes en un líder. Y un líder sí es querido. Un jefe, pues quieres aventarle una bomba cuando sales a las 5:30 de la chamba, ¿no? Ese es uno de los hábitos que comparto, ¿no? Pero así como ese, hay algunos hábitos, como el primer hábito que yo siempre menciono es agradece y ama a tu creador. Al iniciar el día, al terminar el día, tienes que agradecer no solamente a Dios. Digo, Dios es el ser supremo y sí hay que agradecerle y hay que poner en sus manos todos tus proyectos, todos tus objetivos, tu familia, tu vida, pero también tienes que ser agradecido con la gente que te rodea, tu esposa, tus hijos, tus mismos jefes, tus colaboradores. Eh, en mis charlas, en mis reuniones de trabajo, siempre empiezo con agradecerles por su asistencia,
por estar aquí en esta reunión. Gracias porque eres parte de mi equipo. Gracias. Y si vieras cómo cambia la gente cuando les muestras ese lado tan humano como el decirle, oye, Nacho, gracias por invitarme a tu programa. O sea, la verdad es que me va a servir mucho para que el mensaje de Fox sea más poderoso, sea más fuerte y, y te vas a sentir bien y te vas a sentir, dices, güey, ¿en qué más te ayudo, no? Sí. eh, Creo que el agradecer a las personas que te rodean, el agradecer a Dios y ponerte todos los días en sus manos al inicio y al término del día, va a ser hasta que duermas en paz. Que duermas ahora sí Que cuelgue los tenis. como bebé, ¿no? No, fíjate que ese hábito creo que a veces lo olvidamos, o muchas personas como hace tu servidor a veces lo olvida, y lo empezamos a retomar el año pasado con todo lo que había pasado que ya vieron el podcast, y si no vayan a verlo el episodio antepasado. Empecé a agradecer igual todos los días, sea bueno o sea malo el día, Correcto, agradécelo. correcto. Y de verdad, yo soy hoy una persona fiel creyente que agradeciendo todos los días te cambia la vida totalmente. Definitivamente, Totalmente. ¿no? Y manejas otro tipo de actitud, ¿no? O sea, te levantas más tranquilo, te duermes más tranquilo y puedes florecer más. Sí, y pues, realmente te quitas mucho estrés, mucho peso de encima y agradeces. Y lo que tengas que dar, pues ahora sí que el de arriba que sepa, pero pues gracias por que tenemos este. Claro, y hace rato hablabas tú con René y otro de esos hábitos que yo recomiendo es que te rodees de personas que aporten a tu vida, ¿no? Y hasta bíblicamente te aparece en la Biblia el que dice, el que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, ya va a ser quebrantado y no le va a ir bien, ¿no? Entonces, ejemplos tan básicos que a veces no recordamos y nos rodeamos a veces de gente que no nos está deteniendo para florecer, ¿no? Y hay ejemplos muchos en las redes donde dices, si te juntas con borrachos, vas a ser el siguiente borracho. Pues aquí es lo mismo, o sea, si te juntas con personas que le dan valor al objetivo de tu vida, vas a hacer grandes proyectos, ¿no? En la chamba. O sea, ¿cuántas veces no escuchaste en el pasado de que, híjoles, no voy a contratar a este colaborador o a este aspirante a colaborador porque es más fregón que yo? Si Sí, no te das cuenta que si lo contratas, empieza a lucir y es parte de tu equipo, pues además de que te va a traer conocimiento a ti, claro, si no lo tenías, pues vas a lograr grandes resultados. es correcto. Y es un cambio de mentalidad. Henry Ford decía también ahí, contrato mejores que yo porque Ujú. gracias a eso voy a trabajar menos, Correcto. voy a crecer más y voy a crear y voy a hacer más cosas. Entonces, si yo contrato mejores que yo, que hay miles mejores que yo, Ujú. los contrato y me ayudan a crecer el proyecto. Correcto, correcto. Creo que de ahí partimos un De ahí poquito. partimos todo, y vuelvo a lo mismo, son fundamentos, son valores que si los tomamos como hábitos, vamos a ser mejores personas en todos los aspectos, ¿no? Hay uno de los hábitos que me encanta eh, híjoles, el que no seamos simple y sencillamente buenos, que busquemos ser excelentes. Y también eso el- lo aprendí del fundador de Apple, ¿no? Eh, una gran enseñanza. No nos limitemos a ser buenos en lo que hacemos. Hay que buscar ese siguiente paso para lograr la excelencia. Hoy puedo ser bueno, este, teniendo un agua de calidad, pero ¿cómo puede ser excelente? ¿De qué forma puede lograr la excelencia tu producto, tu marca, o lo que hagas, ¿no? Da ese plus, ese adicional que marque la diferencia entre esta agua y lo que tú ofreces, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegan y me dicen, ¿cómo marcas la diferencia? Pues bueno, además de esto, yo te voy a dar esto otro y te voy a compartir esto otro y vas a tener este plus, ¿no? A eso me refiero, que busquemos la excelencia, busquemos la oportunidad y no nos quedemos con el simple y sencillamente que sea bueno o que esté buena, ¿no? Fíjate que
parte de ese ejemplo lo escuché hace poquito en un reel de redes sociales, donde ponían 3 botellas en diferentes lados. La botellita en la tiendita que te vale 10 pesos, la otra botellita que estaba en una oficina o en un consultorio, me acuerdo que costaba 30, y la botellita igual en el aeropuerto que costaba 60. Es la misma botella, con el mismo líquido, pero en diferente aparador. Cómo Sí. cómo cada quien puede tener o darse su valor, y tal vez no estás en el lugar adecuado donde te den un valor Correcto. totalmente alto, ¿no? O sea, ahí es también ir cambiando, decir qué tanto valor agregado le vas a dar a la persona que te va a contratar, que va a hacer un negocio, que hoy en día contraten a The Fox para que vaya a dar una conferencia, pero Sí. ¿cómo se convierte el valor agregado en que te paguen ese plus? Es ese extra, ¿no? Es correcto. Ajá. Y en las tiendas estas de café, muy nice, así lo ves. O sea, el café que te cuesta en la tienda de la esquina o en la tienda de conveniencia que hay en todos lados, te cuesta 30 pesos, pero ahí te va a costar 60. Es Pero correcto. que te ofrece algo más, ¿no? Sí, y como dicen, digo, hay muchas marcas y los pueden ver, porque pues, digo, tal cual, no es que venden el café, sino venden el estatus, la comodidad o Ujú. esa relación que te están vendiendo. Porque pues el café lo vas a ir con otro lado a comprarlo y tal vez más bueno, pero te Ujú. venden ese posicionamiento. Es lo mismo que la marca de celulares, la marca de Apple, pues no te vende el celular, te vende el estatus de tener Exacto. ese celular. Y ¿sabes qué te venden sobre todo? Una experiencia. Sí, Yo que hago eventos, la experiencia te marca la diferencia. No es el hacer por hacer. Hacer, digo, en el caso de los eventos, hacer un evento, todos pueden hacer un evento, pero hacer un evento que tenga ese diferenciador y que marque la diferencia, solamente es analizando muy bien el porqué, que dice Simon Sinek, el porqué. Debe salir de adentro hacia afuera. Debe de ser la razón de ser. Yo lo que le digo a mis clientes, a ver, ¿qué quieres con esto? ¿Hacer por hacer? ¿O debes de tener un por qué lo tengo que hacer? así es. Es una necesidad. Y viene del corazón. Viene de una necesidad y una razón de ser. Es correcto. Cuéntanos un poquito por qué todo el tema en cuestión de ser con negro, con blanco, con el moño, con todo Sí, el historial, porque hay un detrás de todo, porque hay un pues es detrás. cómo elegir exactamente ese de Fox completo, personalizado, porque de verdad se ve y se ve espectacularmente bien. Sí. Mira, la parte de la vestimenta en negro, digo, es también por el misterio, por, por buscar penetrar en algo así muy enigmático, ¿no? Pero el moño, alguna vez una me dijo, oye, ¿por qué te vistes como mesero? Le dije, si a ti te parezco un mesero, gracias, los meseros están para servir y yo también estoy para servir. Le digo, punto uno, a mi favor, le digo. Y la otra, simple y sencillamente, yo uso esta corbata de moño porque como bien sabes, yo trabajé muchos años con don Adolfo Horn y él usaba corbata de moño todos los días, todos los días. Él me enseñó a hacer El nudo. el nudo, ¿no? Y es una forma de hacerle un homenaje a él, de honrarlo, de agradecerle, como decíamos hace Sí, hace rato. rato. Mi agradecimiento para él, porque él me enseñó muchos fundamentos que hoy tengo en mi vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uso esa corbata de moño. Y cuando él muere, llega su hija y me dice, René, ven. Era René. Me dice, a nadie más le va a gustar esto de mi papá más que a ti. Y me entrega en una cajita 2 corbatas de moño de don Adolfo. ¡Wow! Me partió el corazón. Como un personaje tan importante para la sociedad tapatía, tuvo ese detalle para dejarle a René 2 corbatas de moño. De ahí viene The Fox y de ahí The Fox adopta el usar la corbata de moño, porque también es un diferenciador, ¿no? O sea, si tú checas el personaje
es diferente. Busca engancharlo a través de eso también. Y además del misterio, del enigma, pues es el crear una imagen, ¿no? Claro. Sobre todo, ¿no? Y reflejar inteligencia, reflejar astucia, pero también reflejar que puedes hacer las cosas de manera diferente para tener resultados diferentes. Así es. Si yo me presentara sin nada de esto, quizás sería uno más. Pero cuando me presento como The Fox, marco la diferencia. Fíjate que con eso te diría hoy en día, si tuvieras a tu niño de 8 o 10 años de frente, ¿qué le dirías? Que nunca deje de aprender y de soñar. Yo creo que en la vida todos podemos tener sueños. Y va a haber muchas personas que te digan, tú no naciste para ser futbolista, tú no naciste para hacer esto o para hacer lo otro. Inclusive hasta la misma familia te lo va a poder decir. Pero si tú ese sueño empiezas a desarrollarlo, y hablo de sueño con los ojos abiertos, porque cuando tenemos los ojos cerrados no pasa de una noche. Y hablo de sueños hasta en la forma de emprender o de hacer algo.